Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de Primero de Samuel y estamos en capítulo 2. El domingo pasado estudiamos el cántico de Ana cuando ella presentó a Samuel en el tabernáculo y lo dedicó al Señor y al ministerio de los sacerdotes con Elí. Y vimos en aquel poema o en aquel cántico que una de las características de la poesía hebrea es el uso de los paralelos. Muchas veces en los salmos y en los cánticos del Antiguo Testamento, los autores usan paralelos. Y en 1 de Samuel capítulo 2 lo que vamos a ver es paralelos, no en un poema, sino en una narrativa. Vamos a ver un paralelo entre los hijos de Elí y Samuel, narrativas en paralelo, y esas narrativas son opuestas. Les dije que los paralelos en los salmos o en los poemas, a veces en paralelo vemos dos cosas iguales, o en un paralelo vemos dos cosas opuestas para enfatizar un contraste. Aquí vemos tal paralelo, un contraste completo entre los hijos de Elí y el joven Samuel. Los hijos de Elí son también jóvenes, no tan joven como Samuel, pero jóvenes. Y Samuel es muy diferente, muy distinto de ellos. Vamos a estudiar en este sermón los versículos 11 al 21, no todo el capítulo 2, sino una porción, y el siguiente domingo vamos a terminar el capítulo. Leamos entonces capítulo 2 y la primera porción será los versículos 11 al 17. Esta es la primera parte del paralelo. Y la lectura, vamos a empezar en versículo 11. Esto es la palabra de Dios. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño, Samuel, ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, o en el caldero, o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfillo, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Para entender esta narrativa, es necesario regresar al Antiguo Testamento y las leyes de Moisés para entender el contexto y el pecado de los jóvenes, de los hijos de Elí. Entonces, debemos entender 3 cosas. Primero, lo que pertenece a Dios. Segundo, lo que pertenece al pueblo. Y tercero, lo que pertenece al sacerdote. Y al estudiar esas 3 cosas, será obvio que los hijos de Elí han pecado de gran manera. Su pecado es grande delante de Jehová. En primer lugar, entonces, hermanos, en el sistema sacrificial del reino de Israel, había ciertas cosas que pertenecieron a Jehová. Él había dicho: estas cosas son para mí. Por ejemplo, sabemos que los primogénitos y las primicias son para Jehová. Pero también no solamente los primogénitos y las primicias, sino también la grosura
es de Jehová. En Levítico capítulo 3, los versículos 16 al 17, Dios había establecido en la ley de Moisés esto: y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová, toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. La grosura es para Jehová, porque lo mejor es para Jehová, los primogénitos, las primicias y la grosura. No sé cómo son ustedes, pero en mi casa cuando yo era niño, mi papá, yo no quería comer la grosura de la carne, pero mi papá siempre dijo, pues dámela, entonces dámela. Él quería esa porción porque es rica la grosura, tiene mucho sabor y se considera la mejor porción de la carne, la grosura, y por lo tanto es para Jehová. Y los israelitas no tenían el derecho de comer la grosura, su deber fue quemarlo como un sacrificio a Dios. Y si nosotros decimos, pero ¿en serio? ¿Es esto muy importante? Sí, Dios pronunció una maldición contra la persona que come la grosura que pertenece a Jehová. En Levítico capítulo 7, versículo 25. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Dios había consagrado la grosura para sí mismo. Dios había dicho, la grosura me pertenece a mí, tus primogénitos, tus primicias, la grosura, lo mejor de todo es para mí, para Jehová. Es una cosa sagrada, santa, consagrada, dedicada, separada, santa. ¿Cuántas palabras podemos usar para decir, no toques esto? Es para Jehová. Y los hijos de Elí menospreciaban las ofrendas de Jehová, porque vemos que ellos exigieron la carne la carne cruda, con toda la grosura, porque ellos querían comer la grosura que no es para ellos, ni para los israelitas, sino para Jehová. Segundo, había ciertas cosas que pertenecen al pueblo. Dios había establecido que los israelitas ofrecen sus sacrificios, pero a veces solamente una porción de un animal. Y había las sobras había otras partes del animal que no fueron sacrificados. Y los israelitas, ellos tenían el derecho de festejar después de ofrecer su sacrificio y comer el resto del animal que habían sacrificado. Vemos esto, por ejemplo, en Levítico 7, los versículos 11 y 15 al 17. Y hay más versículos que hablan de estas cosas, pero yo he escogido solamente porciones específicas para nosotros porque no tenemos tiempo para leer todo. Levítico 7, 11. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Versículo 15. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Tú puedes comer el resto del sacrificio. Versículo 16. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Entonces lo comes aquel día o el día después, pero si hay aún más, el tercer día es para ser quemado. Esto pertenece al pueblo. Ellos pueden ofrecer su sacrificio a Jehová, un sacrificio de paz. Ahora tengo paz con mi Dios, voy a comer, voy a regocijarme en la bendición del perdón de mis pecados y voy a comer el resto de este sacrificio. Esto sería
un alivio, un gozo para un israelita. He hecho mi sacrificio de paz a Jehová, ahora voy a comer el resto del animal que Él me ha dado a mí. Dios me ha dicho que yo puedo comer el resto de este animal, me pertenece, es un regalo de Jehová para mí. Pero los hijos de Elí, ¿qué hicieron? Cuando los israelitas están cocinando, preparando su comida para comer después de su sacrificio, viene el criado del sacerdote y está tomando de la carne de todos los israelitas, que les pertenece a ellos. Y también crudo para que haya grosura en la carne. Están robando a Jehová y están robando a los israelitas. Ahora bien, los hijos de Elí quizás tenían mucho hambre. Quizás no tenían nada para comer, nada que comer. Porque los proverbios dicen que no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. ¿Tenían hambre? ¿Eran pobres los hijos de Elí? Por eso robaron la comida. Los pobres hijos de Elí no tenían nada que comer. Entonces fue necesario, fue urgente, fue necesario que roben al pueblo para que puedan comer. No, en ninguna manera, porque si contemplamos o estudiamos en tercer lugar lo que pertenece a los sacerdotes, vamos a ver que los sacerdotes estaban como sobre todos los demás en el reino. Decimos en inglés, at the top of the food chain. En un grupo de animales, siempre hay un animal dominante que come de lo mejor y después los demás, ¿no? Los sacerdotes eran como esos animales dominantes. Por el diseño de Jehová, Jehová había dado a los sacerdotes lo mejor. Ellos comieron mejor que todos los demás en el reino. Y esto es antes del rey. El rey también recibe de la nación y él tiene mucho, pero por ahora no hay un rey. Los sacerdotes son literalmente los más ricos del reino en cuanto a lo que tienen para comer. Y podemos demostrarlo de las Escrituras. ¿Qué pertenece al sacerdote? En Éxodo capítulo 29, Jehová dice que el pecho y la espaldilla de los sacrificios es para el sacerdote. Él tiene su porción de carne de los sacrificios. Y hay bastante carne en el pecho y la espaldilla de un animal. También Levítico capítulo 6, el sobrante de la ofrenda de harina. Ellos tienen harina para hacer pan, tienen carne para comer. Y en Levítico 7, 29 al 36, vemos otra vez que el pecho y la espaldilla son para los sacerdotes. Y esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos. Noten los sumos sacerdotes, Aarón y sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel, como estatuto perpetuo en sus generaciones. Dios ha establecido. Esto es para Aarón y sus hijos, es decir, los sumos sacerdotes, que en este tiempo es Elí y sus hijos. Los hijos de Elí sí tenían hambre, pero no tenían todo lo que necesitaban para comer. Pero Dios les había dado aún más. Levítico 24, los 12 panes o tortas de la presencia de Dios. Después de dedicarlos a Dios, al fin del día, los sacerdotes pueden comerlos. En Números, capítulo 18, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello, que presentarán a Jehová, para ti, los sacerdotes, las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas.
Dios recibe lo mejor de todo, las primicias, los primogénitos, la grosura, etc. Pero Dios, de lo mejor que Él recibe, Él da porciones de esto a los sacerdotes. Entonces los sacerdotes reciben de lo mejor de todo el reino. Y es para ellos, es su derecho. Dios les había dado todo lo que necesitan. Son, como decimos, privilegiados. Y hermanos, ellos no tienen que comprar estas cosas. No tienen que darles dinero a los israelitas para estas cosas. Los israelitas ofrecen y sacrifican estos animales y la harina y más el aceite y mosto y trigo. Los sacerdotes reciben todas estas cosas, lo mejor de todo, sin pagar. Pero para los hijos de Elí eso no es suficiente. Esto no es suficiente. Nosotros queremos la porción de Dios, la grosura. Y nosotros queremos la porción del pueblo cuando están cocinando y preparando su comida. Y por lo tanto dice en versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Cómo pueden justificar sus acciones? En primer lugar, vemos lo que pertenece a Jehová. No lo toques. En segundo lugar, vemos lo que pertenece al pueblo. No lo toques. En tercer lugar, los sacerdotes no pueden quejarse, pero Dios no nos has dado nada. Dios les había dado lo mejor. Pero los hijos de Elí, siendo descontentos y hombres impíos, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Noten conmigo 3 aplicaciones. En primer lugar, hermanos, no sean formalistas o supersticiosos. No sean formalistas o supersticiosos. Uno de los hijos de Elí se llama Fineas. Y este nombre debe recordarnos de otro sacerdote con el mismo nombre, quien durante el Éxodo actuó fuertemente para defender la santidad de Jehová. Había un israelita que cometió inmoralidad sexual con una mujer cananita en el campo de Israel. Y Fineas salió, tomó una lanza y los mató a los dos. Para decir, no vamos a permitir esta inmoralidad y pecado entre el pueblo. Y Dios le dio a Fineas un pacto del sacerdocio. Fineas y sus hijos serán mis sacerdotes durante sus generaciones. Ahora vemos otro Fineas, pero muy diferente. Y nosotros debemos tener cuidado que no seamos formalistas o supersticiosos. Nuestro cristianismo, nuestra religión, debe ser más profunda que nuestros nombres o nuestra ropa. Los hijos de Elí se ven como sacerdotes, tienen el nombre de un sacerdote famoso, pero ¿cómo son? No conocen a Jehová, ni sirven a Jehová, ni obedecen a Jehová. Entonces su religión, su fe, no es más profunda que
que a puddle, una pulgada de agua. Y nosotros a veces pensamos que si me voy a Hobby Lobby y si compro los letreros con versículos bíblicos y lo pongo en mi pared y lo pongo en el letrero de mi carro, si pongo los versículos en mi casa, esto protegerá a mi casa del pecado o me ayudará a ser un esposo fiel o una esposa fiel o no sé qué. O si pongo un versículo en una pulsera, un collar o no sé qué. Estas cosas no son malas, pero no hacen nada. Es una apariencia del cristianismo. A veces son muy hermosas estas cosas de arte, pero nuestro cristianismo debe ser más profundo que estas cosas. Ni debemos ser supersticiosos. Voy a poner a mi hijo, voy a nombrarlo, lo voy a llamar tal nombre, porque así será como aquella figura bíblica. No hay ninguna garantía. Esto sería superstición. Y vemos un contraste fuerte en la narrativa, no solamente entre los hijos de Elí y Samuel, y no hemos leído la porción de Samuel, pero entre Ana y los hijos de Elí. Ana es sincera. Ella ora desde su corazón. Ella clama a Dios y ella hace un voto, pero paga su voto. Ella cumple con su palabra. Ella dedica a Samuel al Señor. Su religión es verdadera y sincera. Ella ofrece su hijo primogénito a Jehová. Mientras los hijos de Elí no quieren hacer nada, no obedecen ni una palabra de Dios, su religión es una forma, se ve como la realidad, pero no lo es. Yo puedo vestirme con un vestido así, un traje como un pastor, pero esto no me hace un pastor. Podemos ponernos corbatas y cosas, pero esto no es nada si no hay una religión verdadera, más profunda que la ropa. Los sacerdotes obviamente tenían sus vestimentos, pero debe ser más, ¿no? Es necesario evitar el formalismo. Yo vengo a la iglesia, yo canto los himnos, me cierro los ojos durante las oraciones, tomo café con los hermanos. Ok, esto se ve como el cristianismo, tiene la apariencia de la religión, pero en la casa, en el trabajo, durante la semana, en el corazón, ¿cómo somos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos comportamos? Ofni y Finés eran formalistas. No había nada más que su ropa que era verdadera. En segundo lugar, reformen las tradiciones con la palabra de Dios. Reformen las tradiciones con la palabra de Dios. Noten en versículo 13. Dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo hacer todo lo que hicieron. Su costumbre. Así se hace, así lo hacemos. Así es nuestra costumbre. Es nuestra tradición. Cada iglesia o grupo de iglesias tiene sus tradiciones y las tradiciones no son necesariamente malas. Pero todas las tradiciones deben ser sujetas a la palabra de Dios y podemos y debemos usar la palabra de Dios para reformar las tradiciones cuando van en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Y esto es una de las ideas más fundamentales de la Reforma protestante, que la Iglesia Católica
había añadido tantas tradiciones que no tenían base en la palabra de Dios, de tal manera que habían obligado la conciencia de los cristianos a hacer estas cosas, porque si no lo hacen es pecado mortal. Si comes pescado los viernes es un pecado mortal. Y más y más y más. Si no obedeces las tradiciones de la Iglesia Católica, te vas al infierno por eso. Y la Reforma dijo, tales tradiciones no están en la palabra de Dios. Era costumbre de los sacerdotes hacer estas cosas, pero en contra de la ley de Moisés. La ley de Moisés que ya leímos, y ellos tenían la ley de Moisés, ellos deben, o alguien debe haber reformado sus costumbres, sus tradiciones con la palabra de Dios. Y nosotros debemos tener cuidado que en nuestra iglesia seamos reformados en el sentido que podemos justificar las cosas que hacemos. ¿Por qué hacemos la iglesia así? Tenemos base en la palabra de Dios por la manera, lo que hacemos y cómo lo hacemos en la adoración de Dios. Debemos protegernos de nuestras propias tradiciones. Otra vez, la tradición no es necesariamente mala. Y a veces es muy buena tener continuidad entre las generaciones. Así lo hacemos. Pero siempre con la tradición sujeta a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios la usamos para reformar las tradiciones de los hombres hasta nuestras tradiciones. Somos una iglesia bautista reformada. Este nombre reformada supone que hemos reformado nuestra iglesia según la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es suprema sobre toda otra fuente de autoridad o influencia. Número 3. A Dios le importa la obediencia cuidadosa. Pastor, Ofni y Phineas comieron grosura y querían carne. ¿Son pecados estas cosas? Quieren carne, están tomando comida para sí mismos. So what? ¿Y qué? A Dios le importa la obediencia cuidadosa. Versículo 17 nos dice todo lo que debemos saber y pensar. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Es importante esto, Jehová? Él dice sí, muy importante. La ley de Moisés habló claramente, así, esto es para Jehová, esto es para el pueblo, esto es para el sacerdote. Y estos jóvenes, estos hombres, por no tomar en serio la palabra de Dios, van a pagar el precio. Vamos a ver en otro sermón. Y esto debe recordarnos de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego no autorizado a Dios. ¿Y qué les pasó? Dios los mató. Los hijos de Aarón y los hijos de Elí es una repetición. Y estos ejemplos y más nos enseñan a nosotros cuán importante es obedecer a Jehová cuidadosamente. Porque a Dios le importa. Y sabemos que hay muchas iglesias que, por así decirlo, son muy libres en lo que hacen en su adoración. Y nosotros correctamente decimos, así no deben practicar la adoración. Pero en nuestras vidas es fácil apuntar con el dedo a otras personas, pero nosotros mismos, en cada día, en la vida diaria de cada uno, cuán cuidadosos somos para obedecer los mandamientos de Dios en el día del Señor.
O en los mandamientos de Jesús tocante la vida de la iglesia. Jesús dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo, ¿qué dijo en Mateo 28? La gran comisión. Dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y luego qué? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No dice, y díganles que puedan hacer lo que quieren, como quieren. No dijo, y los cristianos pueden decidir cómo quieren ser cristianos. No, él dijo, toda autoridad yo la tengo. Todo dominio yo lo tengo. Yo soy el fundamento de la iglesia. Yo soy el Señor de la iglesia. Yo soy el Dios del mundo. Y todos los bautizados me deben a mí obediencia completa y exacta. Y decimos, pero a Dios no le importa la obediencia cuidadosa. Ofni y Finees van a morir en el mismo día por la maldición de Dios, el castigo de Dios, así como Abiú y Nadab murieron por el fuego de Dios. Y nosotros tomamos en ligera a los mandamientos de Dios. Dios dice, sean sujetos a sus pastores. Y los cristianos dicen, pero no necesito pastores. Bautícense. No quiero ser bautizado. A Dios le importa la obediencia cuidadosa. Y al cristiano verdadero, a él también le importa la obediencia verdadera o cuidadosa. Yo quiero obedecer a mi Dios, porque Él me ha rescatado del infierno y porque es mi Dios. Dios exige que su pueblo le obedezca, así como Él ha mandado. Entonces no piensen, cuán tontos son Ofni y Finees, cuando nosotros también somos tontos. Y ahora, hermanos, llegamos al paralelo. La narrativa cambia a Samuel y luego regresa a Ofni y Finees y luego regresa a Samuel, pero vamos a estudiar esta porción acerca de Samuel y el siguiente domingo continuar con el resto de la narrativa. Versículos 18 al 21 de 1 de Samuel 2. Y el joven Samuel, por contraste, ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Noten, Samuel está creciendo. Vamos a ver, los hijos de Elí están cayendo, se están cayendo. En la narrativa, en los paralelos, Samuel va a crecer y crecer y crecer, y los hijos de Elí van a caerse. Samuel tiene un efod de lino, que es la vestidura normal de un sacerdote, la ropa normal de un sacerdote. Él ministra en el tabernáculo. Los hijos de Elí no están ministrando, están jugando, abusando su posición, abusando su autoridad, abusando sus derechos y privilegios, mientras Samuel está haciendo el trabajo de un sacerdote, ministrando delante de Jehová. Es un contraste completo. Él no solamente se ve como un sacerdote, él hace el trabajo del sacerdote, ministrando a Jehová.
En conclusión, entonces, hermanos, dos cosas. En primer lugar, Jesucristo, dio su vida por su pueblo. Jesucristo dio su vida por su pueblo. Les dije en el primer sermón acerca de 1 de Samuel que vamos a ver a Cristo durante toda esta serie de sermones. Y una de las maneras en que vemos a Cristo en las narrativas es por contraste. Hay muchas sombras de Jesucristo en las narrativas que nos apuntan a Jesús y revelan a Jesús oscuramente, a veces por contraste. A veces vemos Cristo en lo que no vemos en los hombres. Vemos en el ejemplo de Ofni y Finees que ellos están tomando del pueblo. Ellos están robando del pueblo. Ellos son los sacerdotes, pero cuando el pueblo se acerca a Dios por medio de ellos, en lugar de ayudarles y presentarles a Jehová, ellos están robando y quitando para sí mismos. Ellos están beneficiando, están recibiendo los beneficios de su posición y el pueblo está sufriendo. Nuestro sumo sacerdote es un contraste infinito. Porque Él vino en una forma humilde. Él no tenía riquezas. Él no se enriqueció. Él no vino predicando, páguenme, denme dinero. Él no era un hombre rico. Había ciertas personas que sí apoyaron a Jesús y sus discípulos económicamente, pero para que pudieran comer y seguir con su misión. No tenían casas, no tenían riquezas, no tenían bienes, ni acumularon tesoros para sí mismos. Entonces sí aceptaron apoyo económico, pero no para enriquecerse, ni exigieron nada de nadie. Jesús no se aprovechó del pueblo. Jesús no se enriqueció. En contraste de Ofni y Finees, quienes están tomando para sí mismos, más allá de lo que les había sido dedicado y separado. Y hermanos, el Señor mismo dijo en Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En la narrativa de 1 de Samuel 2, el pueblo da al sacerdote. Es para Jehová, pero el resultado es que los sacerdotes reciben la ofrenda. El pueblo da al sacerdote, el sacerdote recibe el beneficio, el pueblo sufre. Pero en Cristo Jesús, el sumo sacerdote, ¿qué damos a Cristo? Nada, en primer lugar. Él se dio a sí mismo por nosotros. Él puso su vida, dio su vida en rescate por muchos, por nosotros. Y por lo tanto debemos amar a Jesús aún más y más por cuán perfecto es, en contraste con los jóvenes, los hombres impíos que son o eran los hijos de Elí. Jesús sanó, Jesús enseñó, Jesús consoló, Jesús corrigió, Jesús advirtió, Jesús predicó, Jesús explicó, Jesús bendijo, Jesús hizo todo para el bien del pueblo. El contraste no puede ser más grande con los hijos de Elí. Cuando los israelitas se acercaron a Dios por medio de los hijos de Elí, el pueblo perdió lo que iban a dar. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo, recibimos todo, el perdón de pecados, la justicia de Jesucristo, la luz y la vida y la gloria de Dios. Él no quita nada de nosotros, Él nos da todo. Y toda nuestra obediencia y adoración es una consecuencia, es el resultado de lo que Dios
ha dado a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo se ve en 1 Samuel 2 por contraste con los hijos de Elí. Y es un contraste glorioso. Finalmente, una pregunta para todos nosotros. ¿Conoces a Jehová? ¿Conoces a Jehová? En versículo 12, dice que los hijos de Elí, Ofni y Finees, no tenían conocimiento de Jehová. Y uno piensa, no entiendo, ¿cómo es que no tienen conocimiento de Jehová? Están viviendo en Silo, sirviendo, o están por lo menos presentes, en el tabernáculo. Los hijos de Elí, ¿cómo es que no tienen conocimiento de Jehová? No entiendo. ¿Qué significa conocer a Jehová? Significa que hay un cierto tipo de conocimiento que no tienen. Uno puede conocer de Jehová sin conocer a Jehová. Claramente, ellos tenían un cierto conocimiento de quién es Jehová y qué ha dicho en su palabra, la ley de Moisés. Pero el saber que Dios existe no es conocer a Jehová. Y recibir su palabra y leer su palabra no es conocer a Jehová. Ellos pudieran haber memorizado toda la ley de Moisés sin conocer a Jehová. Ellos sirvieron a Dios en el tabernáculo, el lugar de su presencia especial en la tierra, sin conocer a Jehová. ¿Por qué? Porque uno de los temas de 1 de Samuel es que los hombres ven lo exterior, pero Dios mira al corazón. Y Samuel repetirá esto a los hijos de Isaí en otra parte de este libro. Dios mira al corazón. Y Dios quiere un corazón según su corazón. Quiere un sacerdote según su corazón. Y un rey según su corazón. Y un pueblo según su corazón. Conocer a Jehová es tener la fe verdadera en Jehová. Tener la fe verdadera, creer en Jehová. Y creer en Jehová es otra forma de conocer a Jehová. Uno puede entender los detalles y la información de la palabra de Dios sin creer. Y nosotros, ¿cómo es que conocemos a Jehová? Jehová se ha revelado, sobre todo en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y nuestro deber es creer en el Señor Jesucristo. Y uno puede leer toda la Biblia. Y uno puede asistir a la iglesia por semanas y meses y años y décadas, una vida entera, sin conocer al Señor, sin creer en el Señor Jesucristo. Uno puede citar versículos que han memorizado, que están en su memoria, sin conocer a Cristo, sin creer en Él. La fe verdadera consiste en tres cosas. Creer en el Señor Jesucristo es conocer, entendemos la información del Evangelio, que Jesucristo es Dios en la carne, que Jesucristo vivió una vida perfecta, que Jesucristo murió una muerte sacrificial, que Jesucristo resucitó de los muertos en el tercer día, que Jesucristo ascendió al cielo 40 días después, que Jesucristo se sentó a la diestra de Dios, que Jesucristo vendrá para resucitar y juzgar a todos los hombres. Creer en el Señor Jesucristo es conocer estas cosas.
pero también es asentir o consentir y decir, y estas cosas son la verdad. En contra de todas las mentiras y todas las dudas de todos los hombres, aún las dudas de mi propio corazón, esto es la verdad. Y luego la fe verdadera dice, y yo me escondo en esto. Yo descanso, yo abrazo a Jesucristo, descanso en Él, me escondo en Él, confío en Él. Él es mi rescate, Él es mi refugio, Él es mi fortaleza, Él es la fuente de mi redención, Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Esto es conocer a Jehová en el Señor Jesucristo. Hay personas aquí y en los servicios en inglés que asisten y entienden los datos y detalles del Evangelio y quizás dicen, son la verdad. Yo reconozco la verdad de estas cosas, pero no creen. No creen. Es un cambio de corazón. Es rendirse totalmente. Es abrazar completamente. Ana en su cántico dijo que Dios es el Dios de conocimiento. El Dios de todo saber es Jehová. Y a Él toca el pesar las acciones. Él ve el corazón. Él ve el corazón. No importa cuántas veces has asistido a la iglesia, no importa cuántas veces has oído el Evangelio, lo que importa es si crees en el Señor Jesucristo. Y una de las promesas del nuevo pacto, en contraste con el antiguo pacto, es que todos los miembros del nuevo pacto conocen al Señor. Lo leemos en Jeremías 31-34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En Cristo Jesús, todos nosotros conocemos a Jehová. En Cristo Jesús, todos nosotros creemos en Dios y creemos en el Evangelio. ¿Conoces a Jehová? No es suficiente decir yo entiendo. No es suficiente decir reconozco la verdad de estas cosas. Tú tienes que conocerlo de otra manera y consentir de otra manera y confiar de otra manera. Y vamos a ver en el siguiente domingo, en el resto de este capítulo, que si uno menosprecia la única fuente de perdón, no hay ninguna esperanza. Los sacerdotes menosprecian a las ofrendas. Entonces, ¿qué ofrenda hay para ellos? No hay. Si nosotros menospreciamos al único Señor y Salvador Jesucristo, no hay nada ni nadie para salvarnos. Y esto es un pensamiento que debe causar terror en el corazón. Pero Dios es misericordioso. Y Dios perdona aún la incredulidad de años y décadas. Hermanos, creen en el Señor Jesucristo. Crean en el Señor Jesucristo. Confíen en el Señor Jesucristo. Conozcan a Jehová y serán salvos. Amén. Oremos.